esto. Entonces, ¿dónde sale esto de la mente de Cristo? Sale de la Biblia, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, te quiero dar como el contexto de por qué lo decimos, de dónde salió, y después profundizamos en esto, ¿va? Dice 1 Corintios 2:14. Te voy a leer, como ahorita platicamos César, el contexto, ¿verdad? Es importante ver el contexto de las cosas. Dice, los que no son espirituales no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. En el 15 dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. El 16, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle? Y luego dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ahora lo que está diciendo aquí es que hay dos tipos de personas. A las personas espirituales, que es muy fácil entender las cosas espirituales, ¿verdad? Pero hay otro tipo de personas que son las personas carnales o que no tienen esta revelación, que para ellos todo lo que tú y yo hacemos está bien loco. No tiene sentido para ellos lo que tú y yo hacemos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, que de repente dejas tu trabajo para venir a la iglesia? Que de repente dicen, ¿qué está pasando? Que él era como bien problemático y ahorita siempre está sonriendo, como que no les hace sentido. ¿Cómo es posible que después de tantos tiempo en el alcohol, de la nada lo dejó? ¿Sí me explico? No tiene sentido para ellos lo que está pasando porque es un cambio espiritual. En cambio, la gente, por ejemplo, tú y yo podemos ver a otras personas y es lo opuesto. Tú los ves y dices, necesita a Jesús. Si tan solo él supiera que hay un camino, que hay esperanza, que no todo está perdido, que Dios lo quiere sanar, que Dios lo quiere liberar, que Dios lo quiere prosperar. Entonces es como ese opuesto y dice, por eso dice, nosotros conocemos estas verdades porque tenemos la mente de Cristo. Entonces tener la mente de Cristo es que tú y yo podemos entender el plan de Dios para nuestra vida. Podemos ver su corazón, podemos ver su voluntad y tal cual es Jesús viviendo dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar eso? Jesús vive dentro de ti. Entonces, por eso piensas como Jesús y por eso actúas como Jesús. Ahora, yo sé que muchos dirían como, pues así que tú digas como que muy parecido a Jesús, pues no estoy, ¿verdad? Muchos tal vez dirían, me parezco más, les decía Alma, hay uno que es el Cristo, pero de Iztapalapa, ¿verdad? Tal vez tú dirás, yo me parezco un poquito más al de Iztapalapa que al de Nazaret, al de Jerusalén. Y tal vez sí porque estás en un proceso, ¿sí? Tal vez tú dices, pues así como te decía, como que tú digas muy parecido, pues no estoy. Pero la realidad es que dentro de ti está eso. Tienes ese potencial, esa habilidad, ese futuro que te espera si tú y yo podemos permitirlo, ¿sale? Entonces, esa es la mente de Cristo, que tú y yo vivamos lo espiritual y lo que Dios tiene. Ahora, si tú y yo nos ponemos a pensar, ¿cómo era Jesús? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en su vida? Porque la Biblia dice que tú y yo tenemos su mente, que Él vive en nosotros. Aún dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, lo que yo estoy haciendo en mi día a día debería de parecerse mucho a Jesús. Y lo podemos ver, por ejemplo, con su autoridad. ¿Sí? ¿Alguna vez hayas pensado en la autoridad de Jesús? A mí me encanta porque tú lo ves que, por ejemplo, cuando venía un demonio, el demonio solito le decía, no, por favor, no me saques. ¿Sí? Él no tenía que llegar y como media hora prepararse y estar como en ayuno. Él simplemente decía, salte de ahí, vete. Y sucedía, ¿sí? De repente ves un enfermo y sus palabras me encantan porque no era una oración como Dios, por favor, sánalo, que pueda ver, que pueda escuchar, que pueda caminar. Lo que Jesús hacía nada más era, ¿sabes qué? Levántate y anda. Tu fe te ha sanado. Sus respuestas nada más era, Lázaro, sal fuera. Talita cumi, ¿verdad? Niña, levántate. Era una autoridad de saber quién soy yo o quién es Jesús para nada más pararme frente a la enfermedad, pararme frente al mal, para lo que me está atormentando y decirle en el nombre de Jesús, no. ¿Sí? Sé sano, levántate. Y eso es lo que es mi deseo, yo poder como aprender eso, ¿verdad? Que cuando yo ore por un enfermo no sea como Dios, por favor, sánalo, te lo pido, ¿verdad? Sino tener esa autoridad, esa seguridad de nada más pararme y decir en el nombre de Jesús, rodilla sana. En el nombre de Jesús, oído funcionas, escuchas nuevamente. En el nombre de Jesús, vista se recupera. En el nombre de Jesús, cáncer desaparece. Esa es la autoridad que tú y yo tenemos porque somos sus hijos, porque tenemos su mente, porque Él vive dentro de nosotros. Entonces, ya cuando empezamos a ver esto, te das cuenta que la mente de Cristo no nada más es en la escuela, ¿verdad? No nada más es como de, te va a ir bien, tienes la mente de Cristo, sino que en cada escenario de tu vida, tú lo puedes aplicar y si tú te ves como Jesús te ve o como Dios te ve, vas a vivir grandes cosas, ¿ok? Entonces tenemos la mente de Cristo. Puedes decirle al de tu lado, ¿tienes la mente de Cristo?
Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, como te decía, tal vez tú no lo ves como muy reflejado y dices, pues yo no me parezco tanto a Jesús o no sería alguien que yo dijera como que mi vida es parecida a Él. Y te quiero explicar algo que también la Biblia explica y lo hemos platicado en algunas ocasiones aquí en iPhone, pero tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? ¿Ya lo has escuchado antes? ¿Habías escuchado eso? ¿Que tú eres espíritu, alma y cuerpo? Bien, entonces tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y la cosa es que cada uno de estos tres tiene una voz, ¿sí? Tiene una forma como de expresarse, de manifestarse. Entonces tú y yo tenemos que tenerlos bien identificados porque si no nos podemos meter en problemas. Por ejemplo, ¿cómo funcionaría la carne o el cuerpo? El cuerpo es tu naturaleza, es quien tú eres, tu naturaleza desde que naciste. Y lo bueno de eso es que tal vez mi naturaleza puede ser cariñoso y yo puedo ir con mi esposa y abrazarle y decirle te amo. Pero también mi naturaleza puede ser que vas en el tráfico y quítate, no sé qué. Entonces, pues no es tan bueno, ¿sí? Puede ser que yo sea una persona que me gusta ayudar a la gente, pero también puede ser una persona que me gusta compararme con la gente. Entonces, como que no es tan bueno estar pensando con mi cuerpo o darle una voz a mi cuerpo. Porque a veces son cosas buenas, a veces son cosas malas. Lo mismo pasa con tu alma, tu mente, tus emociones. A veces piensas cosas bien buenas de la gente, a veces ojalá se muera. No, bueno, yo sé que ustedes no lo piensan, ¿verdad? Solo yo. Pero de repente tenemos como ideas así medio raras, ¿verdad? Como que de repente dices como, ay, quiero ser amigo de tal persona y la otra, no, pues que no me saludó. No, pues hacen todos los de la iglesia, hipócritas, ¿sabes? Y te vas como a otro extremo y tu mente te juega en contra. Entonces la mente pues tampoco es confiable. Entonces nos queda el espíritu. Ahora, el espíritu es la única parte perfecta porque es todo lo que proviene de Dios. Esa es la única parte en la que tú y yo podemos confiar porque no un día te va a decir amor y el otro odio. Un día te vas a ofender y el otro vas a perdonar. No funciona así. El espíritu es perfecto y tú y yo podemos confiar en él, ¿ok? Entonces tú tienes, como te decía, todos tienen una voz y el espíritu también tiene una voz, ¿sí? Tú lo puedes edificar, tú lo puedes resaltar, tú lo puedes hacer que sobresalga en tu vida como leyendo la palabra, te alimenta, te edifica, creces. Otra manera es hablar en otras lenguas, ¿verdad? Cuando tú hablas en otras lenguas, te edificas. Dios te habla, fluye. Dice la Biblia que es como un río que fluye dentro de ti. Fluye, 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 fluye. Y de repente por eso la gente te desconoce. Porque realmente la parte perfecta que estaba en ti la ejercitaste tanto que de repente hay un cambio en ti. Ya no eres el gruñón, ya eres puro amor y felicidad y vas bailando y cantando por la vida. Y la gente dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te dieron? ¿Verdad? Y es eso, es que ya ejercitaste tu espíritu, ¿ok? Entonces, ya una vez explicado esto, tenemos entonces espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la Biblia también lo explica y te lo voy a decir como un resumen en Romanos 8:5. Si quieres ir conmigo para allá. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida. El 7 dice, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Y luego el 9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, esto es como cuando veías en las películas el angelito y el diablito, ¿verdad? Tu carne o tu naturaleza pecaminosa te está diciendo algo y luego el Espíritu te está diciendo otra cosa, como el angelito y el diablito. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Pues escuchar al angelito, escuchar al Espíritu, ¿verdad? Pero muchas veces, y te digo esto es normal, porque tal vez tú llevas bien poquito de conocer a Cristo. Entonces piénsalo, si yo tengo 29 años y lo conocí hace 5, por ejemplo, pues tal vez llevo 24 años escuchando al diablito, ¿verdad? Entonces cuando llega la nueva revelación es algo bien loco. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo voy a perdonar? No, hombre, no, porque viviste tal vez mucho tiempo así. ¿O cómo ya no voy a hacer esto? Si todo el tiempo lo hacía. Entonces es donde empezamos leyendo ahorita, que pareciera que para la gente no tiene sentido porque tanto tiempo viviste así que un cambio como que no parece lo correcto, lo ideal. Pues ya viví así 20 años, ¿para qué cambiar? ¿Sí? Y de ahí sale el pues así soy.
así soy, ni modo, así nací, así me voy a morir y ni modo. Pero no es así, ¿sí? Tú y yo estamos aprendiendo que tenemos la mente de Cristo, que podemos ser renovados, que podemos darle un lugar al Espíritu para que fluya en nosotros y seamos cada vez más como Jesús, porque en sí Jesús vive ya dentro de nosotros. Entonces, si Él ya vive dentro de nosotros, podemos sacarle provecho a esa verdad y nuestras vidas serían transformadas. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, dejar que la carne o la naturaleza pecaminosa te controle te lleva a la muerte. Pero tú y yo no queremos eso, ¿verdad? Entonces vamos a seguir viendo cómo es Jesús. Entonces hablábamos de cómo es su autoridad. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar cuando está en la tormenta, por ejemplo? Que hay una tormenta y Él está descansando y nada más le habla a la tormenta. ¿Te puedes imaginar cómo sería tu vida así? Si llegara un problema y entendieras que tienes la mente de Cristo y en vez de preocuparte y agobiarte y decir cómo le voy a hacer, solo hablar con esa misma autoridad, con esa misma seguridad, que hay escasez tal vez y en vez de cómo le voy a hacer, de repente saliera de ti mi Dios suple todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas. Él es mi pastor y nada me hace falta. ¿Te puedes imaginar cómo sería nuestra vida? Si de repente, como te decía, te encontraras con un enfermo y en vez de decir, hijo Jesús, tal vez a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que dices, voy a orar por un enfermo y yo me espero que sea uno de la rodilla, ¿no? O algo así como que no se pueda comprobar. Y no, pues ¿qué tienes? No, pues es que tengo, no sé, alguien en silla de ruedas. Y tú como, chin, este ha estado más difícil. No sé si a ti te ha pensado, lo has pensado, yo lo he pensado. Y pasa eso mismo, porque tal vez, o sea, obviamente Jesús no era como de, ay, por favor, que me toque uno fácil. Tú ves a Jesús sanando leprosos, gente que llevaba años y años y años con enfermedades. Tú ves gente que siempre la historia comienza diciendo como de tal persona llevaba 20 años atormentado, 40 años sin poder hacer el otro, 20 sin aquello. Y tú ves como a lo que parecía algo bien imposible, Jesús, sabiendo su autoridad, sabiendo quién es, en un segundo sucede el milagro. Entonces, eso es lo que a mí me impresiona, que la Biblia dice que yo tengo su mente y que Él vive dentro de mí. Entonces, en teoría, yo soy capaz de hacer todo eso. Ahora el mismo Jesús dijo, mayores cosas van a hacer. Entonces, yo no puedo estar viviendo una vida como de duda, de inseguridad, de qué va a pasar, una vida atormentado, una vida donde un día estoy bien, el otro estoy mal, un día estoy confiando, otro estoy dudando. No puedo vivir así porque Jesús no vivió así. ¿Sí? Jesús no estaba un día, y te digo, estamos hablando, por ejemplo, de las cualidades de Jesús como su autoridad, pero Jesús, tú no te ves a Jesús como un día diciendo, hoy voy a sanar, y el otro día, no, pues es que ya me deprimí. No lo ves como un día queriendo dar amor y otro diciendo, ya me hartaron, ya, váyanse al infierno. No lo ves con estos dos polos opuestos, ¿verdad? Pero de repente pareciera que entre nuestros círculos es como muy común lo que le llamamos la bipolaridad, ¿no? Como que un día estoy de buenas, un día estoy de malas, un día tengo fe, un día no tengo fe, un día Dios existe, un día no existe, un día Dios no me ama, un Dios no me ama. Y estamos como que en esta lucha de será o no será. Y yo creo que la razón por esto es porque un día estamos en la carne y el otro en el espíritu. Un día en la carne, un día en el espíritu. Cuando vienes a la iglesia, tu espíritu crece y te crees como el que vas a tener la mejor semana de la historia, ¿verdad? Pero luego llega el lunes y como tal vez no lo edificas, la carne crece otra vez, ¿no? Y nada, pues ¿para qué voy? Nada, todo es lo mismo. Y otra vez viene el bajón. Entonces es nuestra responsabilidad ejercitar esta parte espiritual, ¿sí? Porque de nuevo somos como Jesús. Y Jesús lo que hacía era se apartaba y pasaba un tiempo con el Padre, ¿verdad? Eso es algo básico que tú y yo tenemos que hacer. Si tenemos su mente, mi prioridad tiene que ser Jesús, Dios, su palabra. Yo tengo que estar en comunión constante para que mi espíritu crezca. Porque si no, pues me voy a topar con problemas que te digo que de repente dicen, eres bipolar. Pero es una buena noticia, ¿verdad? No somos bipolares. Simplemente días estamos en la carne. Ahora, pues no está del todo bien, ¿verdad? Pero estamos en un proceso y esa es la respuesta más sencilla. No es que tengas un mal matrimonio, no es que seas un mal hijo, un mal padre, no es que no seas bueno en las finanzas, no es que todo me pasa a mí. Es que has permitido que tu carne le hable y tu mente se agobió con eso y no te has dado cuenta de lo que Dios tiene, no te has dado cuenta de su plan, de su voluntad, de su amor, de sus promesas. Entonces de repente sientes que nada tiene sentido, que nada vale la pena, que nada, ¿por qué lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que su espíritu renueve nuestra mente y vivir con la mente de Cristo, ¿ok? Entonces de nuevo podemos repetir esto, ¿tengo la mente de Cristo? Muy bien, muy bien. Nada más para saber que siguen despiertos. Entonces, tenemos la mente de Cristo. Ahora, Romanos 6:6 dice, por ejemplo,
sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Eso es lo que dice aquí. Entonces esto también es una buena noticia porque dice aquí que toda esta parte tuya ya fue crucificada, ¿verdad? Así como Cristo murió, esa parte ya está muerta, ¿verdad? Tú ya no tiene un poder sobre ti, ya no estás esclavizado, ya no es común. Es que por más que lo intento dejar, no puedo. Porque ya tal vez sí en tus fuerzas no puedes, pero si tú y yo permitimos de nuevo entender que tenemos la mente de Cristo y vivir en el Espíritu, eso va a pasar desapercibido, ¿va? No es en tus fuerzas, no es un cambio que tú digas, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Es más como pasar tiempo con Dios y esa misma luz, eso mismo de Dios va a disipar todas las tinieblas en nuestras vidas. Esa es la meta, ¿sí? Esa es nuestra intención, que tú y yo podamos pasar más tiempo con Él para vivir lo que Él tiene. Entonces, ahorita te decía cómo veíamos la autoridad de Jesús, pero también lo que me gusta mucho es cómo Jesús sabía su identidad como hijo, ¿sí? No sé si igual lo habías pensado, pero Jesús no iba por la vida de nuevo con duda. Yo lo veo como muy seguro, ¿sí? Yo lo veo con mucha autoridad. Tú lo ves que de repente le decía a sus discípulos, van a llegar a tal ciudad, van a encontrar un burrito, lo piden, le dicen que es para mí, ¿sí? Eso es bien padre, es tal cual como, ¿sabes qué? Vas a llegar a tal lugar, va a estar ahí tal persona, le pides el carro, le dices que es para Alexis. Qué padre, ¿no? Llegar y, un carro para Alexis, por favor. Y ya, te vas en el carro. Y luego cuando están en la Santa Cena, hace lo mismo. Vas a ir a un lugar y vas a decir, el maestro ocupa tu casa. Y lo mismo pasa. Mandan al discípulo, oye, pues Jesús ocupa tu casa. Sí, claro, aquí está todo. Pum, banquete. ¿Te imaginas? Esa es la seguridad de que él decía, soy hijo de Dios. ¿Sí? Tú lo ves, por ejemplo, ¿te acuerdas en la pesca milagrosa? Cuando está que poquitos panes, poquitos peces, tú no lo ves en medio de la escasez diciendo, ¿cómo le voy a hacer? Chin, ¿ahora qué hacemos? ¿Verdad? Un discípulo le dice, oye, no tenemos tanta comida, ¿qué te parece si ya mejor les decimos que se vayan a su casa? Y él dice, ¿cómo crees? Vamos a alimentarlos. Y bendice eso y se multiplica, ¿verdad? Por eso te digo, es entender tu identidad y también tu autoridad, porque tú y yo en una escasez sería como que, chin, pues, ¿cómo le hacemos, verdad? Pero no es lo que Jesús estaba haciendo. No es como Jesús se comporta. Él cuando hay una escasez no dice cómo le voy a hacer porque él ya sabe la respuesta, ¿verdad? Él agarra el pan y los peces, los bendice y se multiplican. Cuando viene la tormenta, él no dice cómo le voy a hacer. Él habla y se calma y aún descansa. Cuando aún tiene que pagar impuestos. No sabías esa historia, pero un día Jesús tiene que pagar impuestos y lo que él hace es, le dice a Pedro, ve a pescar y en el pedo vas a encontrar una moneda y pagas tus impuestos y los míos. Entonces, ese es Jesús. Esa es la vida que tú y yo deberíamos estar viviendo. Yo no veo a Jesús preocupado en ningún momento. Yo no lo veo como sin saber qué hacer, con duda, desconfiando. ¿Será que sí soy el Hijo de Dios o no soy? ¿Será que sí me ama Dios? ¿Sí seré yo? ¿No seré yo? No lo ves con ese tipo de duda. Entonces, de nuevo, si tú y yo tenemos la mente de Cristo, tú y yo deberíamos de andar por la vida con esa misma seguridad y autoridad. Tú y yo podríamos estar confiados de que tu casa es bendecida, que tus hijos están bendecidos, que tus hijos van a dar un fruto, que están en un lugar donde su bendición, la bendición de Dios los alcanza, los rodea como un escudo, que su luz alumbra sus vidas y no está tal vez preocupado por eso. Lo mismo con el área financiera, ¿verdad? No estamos preocupados de si me va a alcanzar o no me va a alcanzar porque conocemos quién es nuestro Dios, ¿sí? Entonces te digo, cuando tú y yo pensamos un poquito más en todo esto de la mente de Cristo, creo yo que tú y yo podemos crecer mucho más. Yo cuando lo estoy como entendiendo apenas digo, Dios, hay mucho para mí todavía. Hay muchas áreas en las que tengo que cambiar, en las que he estado tal vez en mi carne, en las que no he estado pensando como tú quieres, en las que he estado escuchando más como al diablito, que de no puedes, no puedes, ¿no? Y que en vez de estar escuchando lo que tu palabra dice, lo que tú has prometido, pero si tan solo tú y yo podemos vivir o ver lo que Dios tiene, nuestras vidas van a ir a otro nivel, ¿sí? Tú ves su identidad. Tú ves cuando Jesús le dicen, tú eres mi hijo amado en quien me deleito. ¿Te acuerdas cuando Jesús se bautiza y de repente se escucha la voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien me deleito, ¿sí? ¿Te puedes imaginar qué es lo que Dios dice de ti? Este es mi hijo amado en quien me deleito. Este es mi hijo amado en quien me deleito. ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez de repente pensamos que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha, que Dios está lejos. Pero si tú y yo somos como Cristo, sabemos que somos hijos amados, que Él nos escucha, que Él está presente, que Él nos ama, que Él tiene un plan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de nuevo tenemos a Cristo en nosotros. Entonces eso también es parte de nuestra identidad.
saber quiénes somos, saber lo que tenemos. Ahora hay otro ejemplo, por ejemplo, no sé, igual hay otra historia cuando están por apresar a Jesús, ya lo están por arrestar y pues ya se le van a acercar, ¿verdad? Y de repente llega Pedro y Pedro se pone a la defensiva y lo quiere salvar. Y me encanta porque Jesús dice, palabras más, palabras menos, dice, esto tiene que pasar. Si yo quisiera, le diría a mi padre que mandara una legión de ángeles y me salvaría de aquí. Y de nuevo, esa es la seguridad, tu autoridad como hijo, tu identidad como hijo, de darte cuenta que, me encanta que eso dice, si yo quisiera, mando ángeles y lo salvan. ¿Sí? Él tenía la seguridad de que aún Dios cuidaba de él en todo momento. Que donde quiera que él iba, si él tan solo le pedía algo al Padre, iba a suceder. ¿Sí? ¿Te imaginas cómo sería tu vida si tú tal vez creyeras que todo lo que le pidas al Padre va a suceder? Porque fue lo que Jesús dijo. Dijo, todo lo que pidan en mi nombre les será hecho. Entonces, si yo tuviera esa seguridad como Jesús, yo digo, ¿dónde estaría ahorita? Si tuviera esa certeza de que realmente si le hablo a un monte se va a mover, que todo lo que pide en su nombre va a suceder, ¿dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías manejando? ¿Dónde estarías viviendo? ¿Cómo sería tu casa? ¿Cómo sería tu familia? ¿De qué ya no serías esclavo? Si tan solo tú y yo tuviéramos ese mismo pensamiento, esa misma forma de ver al Padre como Jesús lo hacía. Sí, no sé tú, pero yo creo que yo estaría en otro nivel. Estaría mucho más alto, mucho más lejos, si tan solo yo tuviera esa seguridad como Jesús la tiene. Por eso te estoy compartiendo esto. Yo también lo estoy aprendiendo y digo, hay mucho que sacarle provecho. Tenemos la mente de Cristo, Él vive en nosotros. No podemos conformarnos con menos, porque yo veo todo lo que Él hizo y no es poca cosa. La Biblia dice que si escribiéramos todo lo que Jesús hizo, no habría espacio suficiente. Entonces, qué padre sería decir, si contáramos todos los testimonios que Dios hizo por la hermana Vicky, no habría espacio suficiente. Si contáramos todo lo que hizo por Eliud y Rebe, no habría espacio suficiente. Si contáramos todo lo que gracias a que ellos entendieron su identidad como hijos, hizo por ellos, no habría espacio suficiente para contar milagro tras milagro, bendición tras bendición que han vivido gracias a que tuvieron una mente como Cristo. Gracias a que vivieron como Cristo. Y esa es nuestra meta, ese es mi deseo. Yo poder tener este récord de decir, pude confiar en Dios, me pude ver como Él, pude alcanzar lo que Él tenía para mí. No me estanqué, no viví en mi carne, pero viví en el Espíritu. Qué padre sería, ¿no? O qué padre es ver y voltear y decir, wow, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que lo he dejado hacer. ¿Sí? Entonces, vemos a Jesús como su identidad de hijo, lo vemos con su autoridad. Y luego ahora te quiero leer Gálatas 5:17. Este es tal vez como un repaso, ¿verdad? Hablábamos de que es como un angelito, un diablito, y la Biblia lo confirma en diferentes libros. Uno de ellos es, por ejemplo, Gálatas 5:17. Dice, la naturaleza pecaminosa, o sea, tu carne, tu cuerpo, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a hacer eso. Entonces, me gusta esta parte porque es lo que te estaba explicando. Dice que constantemente va a estar luchando tu espíritu y tu carne, tu espíritu y tu carne, tu espíritu y tu carne. Y era lo que te decía, son los dos extremos opuestos, ¿verdad? Uno te dice que quieres estar en enfermedad, uno te dice, mañana lo hacemos, uno te dice, qué flojera, uno te dice, no vale la pena, uno te dice ya déjalo, uno te dice una más, una no es ninguna, y el otro es el Espíritu, ¿verdad? Que te da todo lo contrario, que te dice y hay un propósito, yo tengo algo para ti hoy, este es el día que yo ya bendije, te puedes levantar y tus manos van a prosperar, hey, tu familia es bendecida, hey, esta es la mujer que yo puse para ti, es tu ayuda idónea, hey, yo ya te sané, hey, por mis llagas tú eres sano, tú eres libre, y es como ese opuesto, ¿verdad? Pero te digo, de repente es más fácil estar escuchando cosas de la carne. ¿Sí? Entonces es nuestra misión ser intencionales y ejercitar nuestro espíritu. Ejercita tu espíritu porque es una lucha constante y el diablo no quiere, obviamente el diablo no quiere que tú tengas un libro lleno de testimonios de todo lo que Dios ha hecho por ti. Obviamente no quiere eso.
Entonces Él te quiere distraer. Él nos quiere distraer porque Él sabe quién es nuestro Dios. Si tú ves cuando Jesús está sacando demonios, los demonios lo conocían y dicen tal cual, ya llegó Jesús. Y le dicen, por favor Jesús, danos chance tantito, ahorita nos echas. Porque ellos sabían perfectamente bien que en el momento que Jesús dijera se tenían que ir. Y obviamente Jesús también lo sabía. Entonces, por eso mismo hay cosas o situaciones que te quieren estar atacando, porque el enemigo sabe todo lo que te espera. Sabe el plan que tiene Dios para ti, sabe lo que tú vas a hacer con tu vida, sabe cómo vas a impactar no solo tu casa, sino tu familia, tus tíos, primos, amigos, vecinos, sabe lo que puede suceder. Pero imagínate eso, ¿qué pasaría? Así tal cual como en los tiempos de Jesús. Tanto tiempo enfermo y de repente de la noche a la mañana sanas. ¿Qué te diría tu vecino? Vecino, ¿no? O de repente tal vez tú estabas todo el tiempo caminando y de repente un día llegas en una super camioneta. Obviamente eso van a ser cosas que van a resaltar. De repente todos los tiempos te escuchaban que había peleas en tu casa, ¿verdad? Y de repente ya no, amor y alabanzas. Ah, caray, ¿qué pasó? Obviamente eso va a hacer que gente diga, vecino, ¿todo bien? Van a pensar que son otros vecinos, ¿no? Que ya se cambió. Pero no cambiaste porque realmente antes estabas en la carne, pero ahora estás en el espíritu. Ahora ya no eres el mismo, por eso hay un cambio radical y eso es lo que Dios quiere. Pero como dice aquí, es una lucha constante. Una lucha constante por quién predomina en tu mente. Porque el que gana en tu mente va a ganar en tu vida, ¿verdad? Conforme es tu pensamiento, como de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Como es tu pensamiento, vas a ser tú. Entonces, si gana el enemigo en tu mente, pues ya ganó. Era lo que te decía, eran tres, ¿verdad? El espíritu tiene una voz, tu carne tiene una voz. Entonces, es importante poder ver lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a seguir leyendo ese versículo. Estábamos leyendo Gálatas 5:19. Y aquí Gálatas te explica un poquito qué es lo que te pasa cuando estás viviendo en el espíritu y en la carne. En el 19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, furia, egoísmo, discordia, división, envidia. Y sigue la lista. Tú la puedes leer en tu casa, es un poquito larga. Y luego dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Y luego en el 24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de su naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces te digo, tú lo puedes leer con calma en tu casa toda la lista. Gálatas 5:17, y la realidad es que no somos malas personas, no eres una mala persona, no es que no tengas futuro, no es que no tengas potencial, no eres un caso perdido, no es que ya no tengas esperanza ni remedio. Lo único que ha pasado es que te digo, has vivido en tu carne. Eso es todo el problema. Eso es todo el problema y la solución es empezar a vivir en el Espíritu, ser intencional. Ven a la iglesia, alaba a Dios, ora en lenguas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas te van a llevar a vivir una vida en el Espíritu. Porque aquí dice que cosas tan básicas como los celos, como la envidia, la comparación, el juzgarte, el condenarte, son cosas de la carne que te ha metido para que tú estés apachurrado, para que tú y yo estemos apachurrados. Y no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Él nos quiere ver libres, Él nos quiere ver, dice que tengas amor, que tengas gozo, que tengas paz, esperanza, que tengas autocontrol, dominio propio. Es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si tú y yo de nuevo permitimos que el Espíritu Santo fluya, cosas van a suceder, ¿verdad? Cosas grandes van a suceder. Y ahora te enlistaba todo esto, porque otra cosa, hablando de la mente de Cristo y que nos parecemos a Jesús, algo que me gustaría que viéramos es cómo Jesús trataba a la gente, por ejemplo. Por aquí dice que había los que no estaban en Cristo que tenían celos y discordias y muchas cosas malas, pero la realidad es que Dios tiene un plan para nosotros. La realidad es que a pesar de que la carne ofrece eso, Dios ofrece cosas más grandes, ¿sale? Entonces, ¿qué podemos ver de cómo trataba Jesús a los demás? Tú lo ves como había alguien que todos juzgaban diciéndole pecador y qué le decía, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Había una mujer, si tú no sabes la historia, hay una mujer donde la están juzgando porque cometió algo mal
y todos la quieren apedrear y le dicen, Jesús, pues ¿qué hacemos? Y él dice, ¿verdad? El que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Tú ves a un Jesús que no juzgaba, pero que amaba. Tú ves a su círculo de amigos y acá te decía, Jesús estaba con los recaudadores de impuestos y con las prostitutas y con gente de mala fama, ¿verdad? Y no es porque le gustara ese ambiente, pero él entendía y él mismo dijo, pues es que los que están sanos no necesitan un doctor, son los enfermos los que lo necesitan. Entonces es el mismo principio para nosotros. De repente esperamos que toda la gente de la iglesia sea perfecta, pero justamente estamos en la iglesia porque no lo somos, porque entendimos que necesitamos un Salvador, que entendimos que estamos perdidos, que entendimos que estábamos atados a muchas cosas y necesitamos a alguien superior que nos libere, que nos restaure, que nos limpie, que nos sane. Es por eso que tú y yo estamos aquí. No es nuestro mensaje, yo soy perfecto, imítame. Es, sabes que yo estoy en un proceso y Jesús es el que me limpió. Ve a Jesús, Él sana, Él limpia, Él libera. Y ese es el mismo mensaje de Jesús. Tú no lo ves juzgando y condenando. Los únicos que Él juzga y condena es a los que están juzgando y condenando. A los fariseos, a los religiosos, ¿verdad? Y es a los únicos que les habla feo y le dice, tú eres como un sepulcro blanqueado, ¿verdad? Te ves bonito por fuera, pero por dentro estás muerto, ¿no? Y ahí es donde se pone intenso Jesús. Pero con la gente que estaba pecando, los abraza y los perdona y los restaura. Aún en la cruz, no sé si te acuerdas de esa historia, pero están dos también ahí con él. Y uno le dice, acuérdate de mí. Le dice, te aseguro que tú vas a estar celebrando conmigo en el cielo. Entonces, ese es Jesús, una persona que ama, que respeta, que restaura, que no juzga, pero que ve un potencial en la gente. Entonces, primero que nada, quiero que tú veas eso para tu vida. Dios ve un potencial en ti, ¿verdad? No te descalifiques, no te desprecies, no te desanimes, no pienses que esto no es para ti, que esto de ser cristiano es como que yo no pertenezco a esto, es que yo estoy medio loco, yo soy más rebelde, a mí me gusta más esto. No funciona así, no es porque tú te lo merezcas. Si tú lo quieres, Dios te acepta como eres y no tienes que forzar tu proceso, solo tienes que vivir en el Espíritu y el Espíritu solito va a transformarte. Y cuando menos te das cuenta eres otro, ¿sí? Todo sucede de esa manera. Si tú y yo lo permitimos, sucede. Entonces, como te digo, no se trata de forzarlo, sino simplemente de vivir en el Espíritu. Entonces, primeramente es eso, ¿verdad? Vete como Dios te ve, vete como Jesús se veía. Obviamente Jesús no se veía como un pecador, ¿sí? No sé si tú alguna vez habías como investigado como su crucifixión, pero hace poquito yo la leía y le decía, Alma, estoy bien triste porque mataron a Jesús. Y pues yo sé que eso pasaba, ¿verdad? Era como una película, pero yo no le había visto tan a detalle todo lo que pasaba y te lo resumo un poquito, pero pasan cosas como que él está en la última cena y lo están juzgando y tanto les urgía crucificarlo que en la noche van y lo arrestan y Jesús, o sea, le llevan un ejército para arrestarlo. Y Jesús le dice, oigan, ¿qué les está pasando? Pues yo estaba en la plaza compartiendo, ¿por qué vienen con tanta gente? Yo no soy malo. Y total, lo arrestan y tanto les surgía que en la noche, lejos de esperar al día siguiente y enjuiciarlo en un lugar correcto, lo meten a la casa del sumo sacerdote y ahí lo están enjuiciando en la noche. Y como él es tan bueno, no tiene nada por lo cual culparlo y mandan a falsos testigos. Pero son tan malos que tampoco lo pueden enjuiciar. Y no saben qué hacer, entonces ahora lo mandan con el emperador romano. Y lo mismo, está ahí con Pilato y no saben qué hacer porque Jesús sigue siendo bueno y lo que Pilato hace es que no sabe por qué está pasando y él lo quiere dejar libre y como quiera lo quieren crucificar. Y lo mismo pasa ahí, que Pilato lo único que dice, ¿sabes qué? Pues lo voy a azotar. Lo azoto y ya, dense por bien servidos. Y ellos, no, crucifíquenlo. Y tú ves cómo está Jesús siendo tan bueno, tan perfecto. Y lo que me encanta es que en todo ese proceso está sucediendo y él sabía que era lo que tenía que sucederle. Él antes había dicho, yo puedo mandar una legión de ángeles y me salvaría. Pero lo que él hizo fue mantenerse en ese camino sabiendo que su fin o parte de su proceso era terminar en la cruz por tus pecados. Entonces, eso a mí es algo que me encanta porque, como te decía, estamos hablando de un trato de los demás. Y tú ves todo este proceso donde le mienten, lo enjuician, lo golpean, le dan latigazos, se burlan de él, mienten a sus espaldas, sus amigos lo traicionan. Y algo que a mí me encanta es que tú ves a Jesús en la cruz y una de sus palabras o de sus frases mientras está en la cruz, ¿sabes cuál fue? Él imagínate, está crucificado y voltea a ver a la gente y dice, perdónalos, no saben lo que hacen.
¿Te puedes imaginar eso? Él está diciendo a Dios, Dios, perdónalos. No saben lo que hacen. Y a mí me encanta porque yo veo mi vida y no sé si yo después de que alguien me ofenda, me lastime y me golpee, yo diría, sabiendo que tengo la autoridad de que lo que le pida al Padre va a suceder, tal vez yo no diría, perdónalos. Tal vez yo diría algo más como, Dios, encárgate de ellos. Que les caiga un rayito por ahí, o que sea un dolor de estómago, algo, Dios, pero no se puede quedar así. ¿Cómo es posible? Soy tu hijo. Pero tú ves a Jesús diciendo, perdónalos. Y eso a mí me encanta, me impacta, me impresiona, porque si tú y yo podríamos aún tener en ese aspecto la mente de Cristo, porque cuántas veces no hay gente que tal vez escucha y se aleja porque se ofendió, porque no me saludó, porque me habló feo, porque me hizo una cara, porque me lo pidió de mala manera, me lo dijo muy golpeado, ¿verdad? Tantas cosas tan tontas, con el perdón de la palabra, cuando yo veo a Jesús que literalmente lo atravesaron, manos, pies, costado, y en la cruz diciendo, perdónalos, no saben lo que hacen. Es algo que yo he implementado con Alma. Si yo me enojo con ella o ella conmigo, nos decimos, Dios, perdónala, no sabe lo que hace. Ella me dice lo mismo, perdónalo, no sabe lo que hace. Y seguramente sí, pues no sé lo que estoy haciendo, no debería de enojarme. Pero si tú y yo tuviéramos esa actitud, sería bien fácil, ¿no? Nada más llegar y, ¿sabes qué, Dios? Perdónalo. Yo lo perdono, tú perdónalo, Dios. Yo sé que no sabe lo que hace, no era su intención, no es su corazón. Aún en eso aplica la mente de Cristo, en tus relaciones cotidianas, en tus relaciones con tus hijos, con tu esposo, con tus jefes. No te estoy diciendo que te dejes pisotear y maltratar y demás, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo es que tú veas qué tan ofendible estás siendo, qué tan sentido eres. No te digo, no me imaginaría a Jesús que está el ciego Bartimeo. Ay, no, me hablaste feo, ya no te voy a sanar. No me imagino así a Jesús. Ay, no, pues que tú me traicionaste, ahora pues ya no eres mi discípulo, córtalas, ¿verdad? Pero eso pasa en la iglesia, te dejan de hablar, ya no somos amigos. No es lo que Jesús es. Entonces yo no debería de ser así. Eso pasa igual en el trabajo, eso pasa aún en la familia. Hay tantas familias que el tío no se habla con el tío y el primo con el primo y todo está separado. No debería de ser así, ¿verdad? Porque tú y yo, o al menos no debería depender de ti. Gente que no tiene a Cristo lo entendería, pero si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, si tenemos su mente, si Él vive en nosotros, si ya no vivo yo, pero Cristo en mí, yo no debería de tener esas actitudes. Yo no debería de ser orgulloso o rencoroso o sentido y ofendible. No podría ser yo así, porque Jesús no es así. Entonces, ese es el panorama un poco más general de la mente de Cristo. Si tú y yo lo podemos ver de esa manera, cosas grandes van a suceder. ¿Ok? Entonces, ¿alguien está aprendiendo algo? ¿Sí? ¿Queda un poco claro? ¿Le puedes decir al de tu lado que tienes la mente de Cristo otra vez? Dile ahora, tú tienes la mente de Cristo. Le puedes decir también esto no se lo digas, yo te lo digo a ti, es una buena noticia, no eres bipolar. Sí, mucha gente en la iglesia es que me deprimo, es que no sé qué me pasa, es que es la edad. Toda la edad es mala, ¿verdad? Si cumples 30 son los 30, si cumples 40 son los 40, si cumples 50 los 50. Todas las edades son malas y es consecuencia de depresión. Así no funciona la vida, ¿verdad? Qué triste, o sea, Dios pensando en nosotros como de cuando cumpla 30 se va a deprimir y luego va a salir de su crisis y va a entrar a los 35 y luego va a llegar a los 40 y así te la vas a pasar hasta los 100. No, obviamente no funcionaría así, pero tú y yo hemos abrazado esa verdad de pues que ya la crisis de los 30, pues ya por eso estoy triste. No funciona así. Aplica con la energía, aplica con tu estado de ánimo, aplica con tus proyectos, aplica con tus planes. Tienes la mente de Cristo. Sí, Él vive dentro de ti. No podemos estar deprimidos, ¿verdad? No podemos estar en desánimo, no podemos estar ofendidos, porque de entrada, si tú ves la vida de Jesús, Él no estuvo así. Ahora, obviamente no te digo que seas un robot, ¿verdad? Jesús tenía emociones, Jesús lloró cuando Lázaro murió. Antes de crucificarlo, Él estaba preocupado, angustiado. Eso tal vez es normal, pero no se quedó ahí. Él pudo recordar, recapacitar y de nuevo hacer que el Espíritu fluyera para ver lo que hay dentro de Él. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Esa es nuestra meta, que tú y yo podamos vivir como Cristo, que entendamos que tenemos su mente. Si hay algo en tu mente que no se parece a Jesús, no estás obligado a cargarlo. Ahorita leímos que no tienes que ser esclavo de tu naturaleza, pero puedes vivir lo que el Espíritu te da, que es vida.
¿verdad? Y ya para terminar, si quieres podemos ya nada más, puedes cerrar tus ojos, podemos orar tantito, pero a mí me gustaría que tú le puedas decir nada más como Jesús, Dios, Espíritu Santo, pues ¿qué áreas de mi vida no estoy viviendo con la mente de Cristo? ¿Qué áreas de mi vida puedo cambiar? ¿Qué áreas de mi vida puedo renovar? ¿De qué cosas me estoy perdiendo por no simplemente dejar que Cristo fluya en mí? Ver su mente en mí. ¿De qué cosas estoy dejando ir? Sí, y yo creo que Dios es tan bueno que te va a mostrar qué áreas podemos renovar. Yo creo que Dios ahorita te está diciendo qué cosas hacer, qué ajustes tomar. Tal vez te está hablando sobre tu autoridad, como lo leímos, tal vez como tu identidad, como tu trato hacia la gente. Pero Dios quiere renovar áreas en tu vida. Entonces, si te parece bien, vamos a orar todos juntos. Vamos a pedirle que podamos ser renovados, que entendamos esto de la mente de Cristo, que entendamos nuestra identidad como sus hijos, nuestra autoridad como sus hijos y nuestro amor a las personas también como Cristo lo hacía, ¿va? Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú nos amas, Señor, gracias porque hoy podemos ver un poco más de los beneficios de vivir y pensar como Cristo, Dios. Te pido por cada persona, Dios, renueva sus mentes. Tú sabes con qué han batallado, qué dudas han permitido, con qué cosas el enemigo los ha engañado. Pero hoy en el nombre de Jesús toda duda se va, toda incredulidad se va y entra tu mente, Señor, a renovar todo, Señor, a transformar relaciones familiares, relaciones laborales, relaciones aún personales, entre ellos contigo, Dios. Todo tipo de situación cambia en tu nombre. Gracias, Dios, porque a partir de hoy ejercen su autoridad. Ellos se ven como tus hijos, ellos entienden quiénes son y van a ver milagro tras milagro, de tal forma que no se podrán escribir todas las cosas que tú has hecho a su favor. En el nombre de Jesús. Amén, amén.